Bueno, para no extendernos mucho, voy a hacer una pregunta solamente a cada uno de los ponentes y para dar paso a la siguiente presentación. Entonces, comenzando ya en la línea de Carrefour, pues tenemos una pregunta para ti, que la leo. En un momento de clamor empresarial en favor de la importancia de la externalización de los servicios, accesorios es la actividad principal de la empresa. ¿Hay margen y en qué porcentaje dentro de su actividad para internalizar esas actividades accesorias, por ejemplo, transporte? Internalizar, sí. Sí, te repito, que si hay margen y en qué porcentaje dentro de su actividad para la internalización de las actividades accesorias, por ejemplo, transporte. Para internalizar, para gestionar el interno. Sí, vamos, la pregunta es que ahora mismo estamos hablando todo el tiempo de externalización, si hay margen para la internalización. Bueno, margen para internalizar hay siempre, tenemos experiencias. El caso Tesco en Inglaterra es un caso típico donde ha pasado de un 100% de externalización logística. El último dato que yo tengo es que mantiene el 40% externalizado solo. Internalizar es relativamente sencillo. El problema es tener voluntad de mantenerse externalizado, ¿no? Yo creo que margen tenemos todo. De hecho, mantenemos actividades prácticamente en interno, como el caso capilar, ¿no? Todo lo que es entrega domiciliaria, home delivery, lo hacemos en interno. Margen tenemos todo. Otra cosa es que tengamos voluntad de hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Y para repartir las preguntas, ya que vamos muy mal de tiempo, otra pregunta que me hacen para el señor Sander es que cómo ve a Zaragoza como hub logístico ahora mismo a nivel de sur de Europa. I think it's definitely for the Spanish and los españoles y para la región del sur es un eje muy importante, un hub muy interesante, muy centralizado entre Madrid y Barcelona. Central también cerca de los mercados principales de España, de Madrid y Barcelona, pero depende también del nivel de servicio. Por ejemplo, si se tiene un nivel de servicio que se tiene que conseguir llegar a toda la península ibérica en un día de una forma muy eficaz en cuanto al coste y se tiene que tener una sola ubicación, quizás Madrid puede ser más interesante. Todo depende de la situación. Si la situación del cliente indica que su mercado principal es Madrid y Barcelona, entonces sí, es una situación muy buena, es un hub, un eje muy bueno y tiene buenas conexiones con el resto de Iberia, de la península ibérica. Muchas gracias. Para cerrar la sesión, porque ya el tiempo nos apremia, pues bueno, agradecer a los dos ponentes por esta visión tan interesante que nos han dado desde la perspectiva del diseño de la cadena de suministro hasta una perspectiva de diseño e implementación, viendo las barreras que nos encontramos a la hora de esta implementación. Y bueno, agradeceros a todos por las preguntas tan interesantes que habéis realizado y por vuestra atención. Y nada, doy paso a la siguiente ponencia porque si no, no llegamos en el horario. Muchas gracias.